Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean mis primeras palabras para agradecer la invitación a este importante evento, la organización del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de su director, el doctor Arturo Miguel Chipule, y me resulta muy grato saludar en este momento a Tere Carvajal, que tenía bastante tiempo de no saber de ella, y que esto de alguna manera nos enorgullece mucho porque una egresada distinguida y todo el equipo de trabajo nuevamente confían en las instituciones académicas para vincularnos y reflexionar acerca de los más importantes temas y problemas que trata el día de la sociedad mexicana. El título de la ponencia, cuando me hicieron la invitación, siempre ha estado, diría yo, centrado en la deficiente política pública de ciberseguridad en México. Es decir, el tema que tiene que ver con los diagnósticos, los riesgos estructurales, como ya se ha manejado el día de ayer y hoy, pero algo muy importante, y para eso me parece que el Instituto alberga esta reflexión, las propuestas que podemos hacer con relación a los cambios normativos, tanto a nivel constitucional y legal, ¿no? Inicio diciéndoles que la transformación digital del Estado mexicano y de la economía nacional ha avanzado de manera acelerada durante las últimas décadas. La expansión de los servicios digitales gubernamentales, la digitalización de trámites administrativos, el uso masivo de plataformas electrónicas y la creciente dependencia tecnológica de instituciones públicas y empresas privadas, como los bancos, ahora que se ha mencionado, han generado nuevas oportunidades para la eficiencia administrativa, pero desde luego también han incrementado significativamente la vulnerabilidad del país frente a estas amenazas cibernéticas. En un contexto, miren ustedes, donde las transacciones digitales superan los 10 billones de pesos anuales en nuestro país, según datos del Banco de México al cierre del año pasado, y donde los fraudes cibernéticos reportan pérdidas superiores a los 50,000 millones de pesos tan solo en el año 2024, según INEGI, no podemos ignorar cómo estas tecnologías vulneran, entre otros aspectos, derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión y desde luego la protección de datos personales. Otro dato revelador es que el presupuesto 2025 para ciberseguridad en nuestro país fue de 0.02% del PIB, contra el 1% recomendado por organizaciones como la OECD, y que desde luego el resultado en este momento pues será, entre otras cifras, 1.5 millones de fraudes en la plataforma SPEI en el periodo 2024-2025 con impunidad del 95%. De lo anterior tenemos que México enfrenta actualmente entonces un escenario de alta exposición a ataques informáticos, robo de datos personales, vulneración de infraestructura crítica, espionaje digital, ransomware, filtraciones masivas de información y operaciones de desinformación en entornos digitales. Incluso diversos informes han colocado al país entre los más atacados de América Latina en materia de ciberseguridad. No obstante, pese a la gravedad del fenómeno, la política pública mexicana en materia de ciberseguridad continúa caracterizándose por la fragmentación institucional, después me voy a referir a ello, la dispersión normativa, la ausencia de coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y la inexistencia de una legislación integral especializada. En este contexto, resulta indispensable replantear el modelo jurídico e institucional mexicano mediante reformas constitucionales y legales que permitan construir un verdadero sistema nacional de ciberseguridad y de tutela integral de los derechos digitales. ¿Cuáles son las deficiencias estructurales de la política pública de ciberseguridad en México? Bueno, empecemos con la ausencia de una legislación integral en materia de ciberseguridad. Uno de los principales problemas del modelo mexicano radica en la inexistencia de una ley general de ciberseguridad que articule competencias, responsabilidades institucionales, protocolos de actuación y mecanismos coordinados de prevención, reacción y sanción. Como sabemos, actualmente las disposiciones relacionadas con ciberseguridad se encuentran dispersas en diversos ordenamientos, como el Código Penal Federal, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, estas dos de 2025, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como en normativas administrativas de carácter técnico, como las que tuvimos la oportunidad de observar en la ponencia anterior. Otro aspecto se refiere a la fragmentación institucional. México carece de una autoridad nacional autónoma y especializada en ciberseguridad.
Como sabemos también, las competencias actualmente se distribuyen entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, las Fiscalías, organismos de inteligencia. ¿Cuáles serían algunos de estos organismos de inteligencia? Bueno, citemos al Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes CISEN, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, desconcentrada la Secretaría de Hacienda, la Inteligencia Militar y Naval y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, por mencionar algunos. También tenemos en este caso autoridades de protección de datos, ¿no? Lo que provoca falta de coordinación operativa, ausencia de protocolos homologados, respuestas tardías, opacidad institucional e incluso duplicación de funciones. Incluso la reciente Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal reconoce la necesidad de superar los esfuerzos fragmentados y construir una política debidamente articulada. ¿Cuáles son las insuficiencias presupuestarias y tecnológicas? Bueno, sabemos que la infraestructura tecnológica gubernamental presenta rezagos importantes, entre otros, sin ser exhaustivo, sistemas obsoletos, la baja inversión en software especializado, la escasa actualización de servidores, falta de protocolos robustos de cifrado, insuficiente capacitación de servidores públicos y carencia de auditorías permanentes de vulnerabilidades. Diversos ataques recientes evidenciaron debilidades elementales en aspectos como autenticación, gestión de accesos, segmentación en redes, respaldo de información y monitoreo en tiempo real. Otro aspecto es la debilidad en protección de datos personales y derechos digitales. La protección de datos personales en México presenta importantes limitaciones, como la escasa supervisión, baja capacidad sancionadora, falta de cultura institucional de protección de datos y ausencia de mecanismos eficaces de reparación, entre otros. A ello se suma la insuficiente constitucionalización de los derechos digitales, particularmente aquellos que se relacionan con la autodeterminación informativa, la identidad digital, la seguridad digital, neutralidad tecnológica, protección contra vigilancia masiva, derecho a la desconexión y acceso seguro a Internet. Otros aspectos se reconducen a la falta de una cultura nacional de ciberseguridad. Nuestro país se enfrenta a un déficit de alfabetización digital y de cultura preventiva en ciberseguridad, reflejada en el uso de contraseñas débiles, por ejemplo, ausencia de autenticación multifactor, vulnerabilidad frente al phishing, poca capacitación empresarial y limitada formación especializada en las universidades. ¿Cuáles son los principales ataques y hackeos en México, ¿no? Para poner esto en el contexto? Bueno, pensemos en el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Uno de los casos más graves ocurrió en 2022, cuando el colectivo Guacamaya vulneró los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, obteniendo aproximadamente 6 terabytes de información sensible, y que esta información filtrada incluyó documentos de inteligencia, comunicaciones militares, datos de seguridad nacional, información médica y hasta operaciones estratégicas. Los ataques contra entidades paraestatales como Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos, ha sufrido diversos ataques informáticos, incluyendo ransomware y filtraciones de información relacionadas con sistemas de facturación y bases de datos de usuarios, y estos incidentes afectaron desde luego operaciones administrativas, seguridad de datos y continuidad institucional de la paraestatal. Por si fuera poco, también tenemos vulneraciones a gobiernos estatales, quienes han sido objeto de ataques relevantes. Por ejemplo, pongamos el caso de Oaxaca, que reportó la filtración de millones de registros policiales y posteriormente el hackeo del Poder Judicial del Estado, con exposición masiva de datos sensibles, lo que demostró debilidad estructural de capacidades locales, la inexistencia de estándares mínimos nacionales y la ausencia, desde luego, de protocolos homologados. Otro aspecto se refiere a las vulneraciones a portales gubernamentales. En distintos momentos se registraron caídas y vulneraciones de múltiples portales del gobierno federal, afectando dependencias y entidades, sistemas administrativos, páginas institucionales y plataformas digitales. Por supuesto, se ha venido observando con mucha preocupación el incremento de ataques de phishing y robo de identidad, porque nuestro país ha experimentado un crecimiento exponencial de este fenómeno, el secuestro de cuentas, el fraude digital y la suplantación de identidad. Expertos estiman incrementos superiores al 200% en este tipo de ataques. Otros aspectos que tienen que ver con las consecuencias de la deficiente política pública. Bueno, en primer lugar tenemos los riesgos para la seguridad nacional.
La vulneración de infraestructura crítica compromete la defensa nacional, los servicios estratégicos y de inteligencia, los sistemas financieros, los sistemas electorales incluso. Otra cuestión se refiere a las violaciones masivas a derechos humanos, en donde estos ataques comprometen la privacidad e intimidad, la protección de datos, la identidad digital y también la libertad de expresión. También tenemos afectaciones económicas. Los ciberataques generan pérdidas millonarias, la interrupción de servicios, daños reputacionales, disminución de inversiones y costos de recuperación. Asimismo, tenemos el caso del debilitamiento de la confianza institucional. La ciudadanía pierde confianza en trámites digitales, plataformas gubernamentales, administración electrónica y protección estatal de información sensible. ¿Qué hacer ante todo ello? Bueno, aquí he manejado algunas propuestas de reforma constitucional legales, ¿no? Empezando por el reconocimiento expreso en el artículo 6 del derecho fundamental a la seguridad digital, que comprenda, por un lado, la protección de la identidad digital, la autodeterminación informativa, la integridad de datos personales y la protección frente a ciberataques y vigilancia ilegítima. Asimismo, este proceso de constitucionalización exige reconocer expresamente y tutelar los derechos digitales como el acceso al seguro Internet, la neutralidad de la red, el derecho al cifrado, el derecho al anonimato legítimo, el derecho a la desconexión digital y la protección contra decisiones automatizadas discriminatorias, tan solo por poner algunos casos. Para tal efecto, la ruta debería ser en este caso la reforma al artículo 73 constitucional para facultar expresamente al Congreso de la Unión a expedir una ley general de ciberseguridad, legislación nacional sobre infraestructura crítica digital y normas nacionales de protección cibernética. En este proceso sería deseable pensar en la creación de un sistema nacional de ciberseguridad, como lo dije al principio, mismo que a partir de su reconocimiento en la Constitución establezca en principio la coordinación Federación, Estado, Municipios, los mecanismos de respuesta inmediata, el intercambio de información y de inteligencia cibernética y estándares nacionales obligatorios en la materia. De igual forma, resulta indispensable fortalecer la protección constitucional de datos personales a través de mecanismos de supervisión, sanciones efectivas, reparación integral e incluso un aspecto muy importante, sobre todo si hay aquí abogados litigantes, la responsabilidad patrimonial del Estado por filtraciones de información que causen daños y afectaciones a las personas. Por cuanto hace a las propuestas de reformas legales, se requiere la expedición de una ley general de ciberseguridad para regular, entre otros aspectos, la infraestructura crítica, la gestión de incidentes, protocolos de respuestas, las obligaciones de entidades públicas y privadas, estándares mínimos obligatorios, certificaciones y cooperación internacional. La creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad como organismo autónomo especializado, encargado de la prevención, monitoreo, coordinación, auditorías y certificación técnica, se hace indispensable para que las instituciones públicas y privadas puedan notificarle e informar de manera inmediata brechas de seguridad, incidentes, filtraciones, vulneraciones de datos y riesgos potenciales. Asimismo, se debe establecer un régimen especial de protección de infraestructura crítica en sectores prioritarios como energía, salud, banca, telecomunicaciones, agua, defensa nacional e incluso procesos electorales. De igual forma, se requiere actualizar el Código Penal Federal para regular ilícitos como el ransomware, el espionaje digital, el sabotaje informático, el robo masivo de datos, la manipulación algorítmica y ataques a infraestructura crítica. También se debe fortalecer la protección reforzada de menores y grupos vulnerables a través de la regulación de ilícitos como el ciberacoso, la explotación digital, la violencia digital y la manipulación algorítmica infantil. Dentro de la legislación propuesta se le debe dar soporte jurídico a una política nacional obligatoria de educación digital mediante programas de salud e higiene digital, protección de datos, prevención de fraudes y alfabetización tecnológica. Concluyo con la siguiente reflexión. La ciberseguridad ya no puede concebirse exclusivamente como un problema técnico o administrativo. Actualmente constituye un asunto de seguridad nacional, también un componente esencial del Estado constitucional y desde luego una dimensión emergente de los derechos humanos. La construcción de un verdadero constitucionalismo digital exige reconocer que la protección de las personas en entornos tecnológicos constituye una obligación fundamental del Estado democrático y requiere transitar de un modelo reactivo y fragmentado hacia una política integral, preventiva, coordinada y basada desde luego en la perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias.